en explicarnos un tema que muchos de nuestros afiliados se preguntan ¿para qué sirve este instrumento de las UPLs y qué tiene que ver la obra pública en la planeación de la ciudad? Probablemente un sueño de los planes de ordenamiento desde el 2000 y es cómo efectivamente planeamos las inversiones públicas. ¿Cómo se vuelve este instrumento exigible? ¿Qué componentes tiene? Pues lo vamos a saber a continuación de la mano de la Secretaría de Planeación. Un recorderis rápido, la mecánica de nuestras escuelas POT. En cualquier momento, nuestros asistentes, ustedes pueden generar las preguntas vía chat. Estaremos muy atentos a conocer esas preguntas, esas observaciones, esas opiniones a lo largo de toda la presentación y al final vamos a contar con un espacio en donde la doctora Natalia pues, nos dará esas aclaraciones, esas observaciones frente a cualquier duda que pueda salir. Igualmente, si en ese lapso de tiempo no alcanzamos a desarrollar alguna pregunta, enviamos toda la batería de opiniones y observaciones de manera oficial para que quede constancia de todas estas intervenciones y todas esas observaciones, el video y ese documento de las preguntas y las aclaraciones quedarán efectivamente en nuestro sitio web para que si usted desea utilizarlo para la estructuración de sus proyectos o para la información dentro de su empresa, pues lo pueda hacer. Entonces, sin más preámbulos, pues muy bienvenida Natalia y adelante con este tema de las UPLs, de las unidades de planificación local. Muchísimas gracias, adelante. Vale, gracias. Ya estoy acá compartiendo. Por favor, me avisan cuando ya la presentación se vea. Estamos viéndolo en... ¿Ya lo ves? Perfecto, perfecto. Ahí arrancamos. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las unidades de planeamiento local, que son una estrategia que definió o se definió en el Plan de Ordenamiento Territorial, principalmente para consolidar la Bogotá de los 15 y de los 30 minutos. Un poco de eso vamos a hablar en esta charla y cómo, digamos, estamos pensando en la forma de concretarlo. Rápidamente, yo sé que ustedes ya lo han visto en otros momentos, pero pues nuestro plan de ordenamiento territorial tiene como estos 5 ejes sobre los temas ambientales, sobre la importancia de concretar y de pagar la deuda social que tenemos en el territorio, en construir un sistema de transporte verde multimodal y regional, en un modelo de proximidad de 30 minutos que recoge un poco esa idea de estos 3 pilares que les he mencionado antes y cómo construir una región metropolitana innovadora y sostenible. Y a lo largo de lo que hemos venido ejecutando el POT y el plan de desarrollo, hemos ido cumpliendo una serie de esos propósitos que teníamos dentro del POT y que por supuesto se articulan con el plan de desarrollo, que tiene que ver con, por ejemplo, la consolidación del sistema de transporte verde y multimodal. Hay ya bastantes contratos en marcha que nos dan una idea de lo que está pasando a nivel general de la ciudad y una vez se termine este periodo de gobierno, pues se habrán iniciado contratos para desarrollar 146 kilómetros. También estamos mejorando todas las entradas, o bueno, varias de las entradas a la ciudad de Bogotá con nuevos kilómetros que nos permiten consolidar esa gran apuesta de lo que sería la movilidad de nuestra ciudad. En términos de sociales, pues las inversiones que se han venido haciendo son importantes, especialmente en todo lo que tiene que ver con el sistema del cuidado. Entre hoy y mañana sale el plan maestro del cuidado, en donde todas estas grandes apuestas quedan materializadas y nos queda como una hoja de ruta para los próximos 15 años en esta materia. Asimismo, pues hemos venido trabajando en consolidar justamente todas estas apuestas en materia de colegios, de manzanas del cuidado, de centros de salud, de hospitales, de ciudadelas educativas que hemos venido trabajando. En términos de estructura ecológica principal, también se han hecho grandes aportes. Este es uno de los ejes principales del plan de ordenamiento territorial,
y que nos permite mostrar que una de las grandes apuestas es incrementar las áreas verdes de la ciudad, mejorar los entornos que hay alrededor de los humedales, conservar la Thomas Barrenhamen y aportar a el reverdecimiento de nuestra ciudad, no solamente con acciones positivas que se ven materializadas en hechos concretos, sino también en el desarrollo de ciertos instrumentos que hemos venido desarrollando las diferentes entidades del distrito. Asimismo, hay una apuesta importante por redistribuir en el territorio la vivienda social con unas apuestas que diversifican la producción en el territorio. Y una muy importante que se une a lo que les voy a contar en este momento es que en la ciudad se identificaron unas zonas que tienen más problemas de equilibrio territorial que otras y se definieron como estos dos tipos de territorios en donde teníamos unas zonas que están en este plano mostrado, marcado en color rojo, como aquellas que necesitaban soportes urbanos y del cuidado, y aquí estas verdes que tienen menos déficit que el resto de la ciudad, porque parte de lo que nos pasa en Bogotá es que tenemos, digamos, aún unos déficits de soportes urbanos importantes en todo el territorio, pero que se privilegiaba la vivienda social. Y entonces hay una apuesta enorme, todo esto que les acabo de mostrar y que lo hemos discutido en muchos otros escenarios que nos muestran las grandes estructuras del territorio, de la ciudad y que nos dice el plan de ordenamiento territorial, tienen una cara de la moneda que en mucho tiempo hemos, digamos, un poco descuidado de manera importante y que no ha habido como una estrategia sistemática para enfrentarla. Y tiene que ver justamente con lo local, con lo que pasa en los barrios, con lo que pasa en los territorios. Y todas estas estructuras grandes que nos dice el plan de ordenamiento territorial, y como ya les he venido contando, ya hay un montón de contratos andando para intervenir las grandes avenidas, para intervenir estas grandes estructuras del territorio, tienen unos efectos muy importantes en la escala local, que generan unas rupturas, que generan unas cicatrices y que generan unos rompimientos de esos tejidos. Entonces, parte de la apuesta que tuvo el Plan de Ordenamiento Territorial, que está explícitamente en el artículo 490, que nos habla justamente de las unidades de planeamiento local, nos manda a esa idea de pensar la ciudad de los 30 minutos, que nos permite ir a cada uno de estos territorios, a cada una de estas unidades de planeamiento local y empezar a entenderla en sus necesidades puntuales y en empezar a identificar cuáles serían esas infraestructuras locales que se requieren para mejorar esas condiciones de las personas en esos territorios. Entonces, parte de lo que ha venido haciendo, lo que ha venido haciendo la dirección en la que estoy en este momento es entendiendo cada una de estas 33 ciudades, 30 urbanas y 3 rurales, para saber qué es lo que necesitamos en específico para mejorar esas condiciones. Y para, por ejemplo, parte de los análisis que hemos hecho es lograr curar esas cicatrices que nos dejan las grandes estructuras de nuestro, digamos, de nuestras intervenciones grandes de ciudad. Entonces, aquí es importante, esto me lo han hecho, muchas preguntas me han hecho sobre este tema de por qué formular este instrumento y qué implica pensar las unidades de planeamiento local como un instrumento de planificación y no como se esperaba o como, digamos, que se definió en algún momento en las condiciones normativas del Estatuto Orgánico de la Ciudad, que tiene que ver con la división político-administrativa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos formulando un instrumento de planificación que nos habilitó el Plan de Ordenamiento Territorial. En algún momento, digamos, de aquí en adelante, estas unidades de planificación local podrían o no convertirse en localidades y hacer equivalente la planeación física con la división político-administrativa. Esa será una decisión que tome el Consejo bajo los mecanismos que tiene para que eso suceda. Nosotros en este momento estamos trabajando en el desarrollo de un instrumento de planeación y gestión participativa que nos permita concretar el modelo de ordenamiento territorial a esa escala local, localizar y priorizar proyectos de proximidad que nos garanticen condiciones óptimas de accesibilidad, de disponibilidad, de servicios territoriales, de soportes del cuidado
en esos territorios locales y que una apuesta no, hubo retorno, y que para su formulación requiere, o digamos nos comprometimos a hacer unos procesos de participación con las comunidades de manera, digamos, importante y mancomunada para su definición. Es en este ámbito en el que estamos trabajando y por eso quisiera dejarlo muy claro al inicio de esta conversación, porque no estamos a través de las unidades de planeamiento local cambiando la división político-administrativa del territorio. Eso será una decisión que tomarán otras instancias, no en este momento desde la Secretaría de Planeación ni desde la Administración, pero sí estamos ordenando la escala local de nuestra ciudad. Eso, digamos, es el primer punto que quisiera dejar claro en esto. ¿Por qué nos interesa entonces en este marco de un instrumento de planificación formular las unidades de planeamiento local? Porque consideramos que es necesario priorizar la inversión en los territorios. Parte de lo que nos ha pasado y que además es muy difícil hacer seguimiento a la inversión que se hace en los territorios, es que la inversión pública en la ciudad y especialmente en los barrios es dispersa. Es dispersa y es muy difícil de saber qué está aportando, cómo se están mejorando las condiciones y cómo logramos que los soportes que se requieran se localicen en los lugares que la gente lo necesita. Entonces, parte de la apuesta de formulación de UPLs tiene que ver con eso, con cómo priorizamos esa inversión pública de manera integral alrededor de esos soportes más importantes que requieren las personas en el territorio, como son los servicios del cuidado, como son los soportes para la movilidad sostenible o como son los espacios de encuentro en el territorio. Entonces, esa es una de las primeras apuestas en esta formulación. Lo segundo es que esta formulación y esta definición de qué queremos en la escala local parte de reconocer la entidad local de cada uno de esos territorios. Y por eso es tan importante ese trabajo que se hace con las comunidades, porque justamente surge del trabajo y de la identificación de qué se necesita para poder priorizar, para poder definir dónde se deberían localizar esas nuevas infraestructuras. Es una apuesta, si es una apuesta de priorización, es una apuesta también por la convergencia de la inversión de los diferentes sectores y de los diferentes niveles de gobierno, tanto el distrital o central como el local, porque las inversiones, porque los recursos son limitados y necesitamos ser más eficientes para que, pues digamos, se vean mejores resultados en los territorios. Y por supuesto, es vinculante por medio de acuerdos, que es como lo que nos interesaría poder construir, y es tener incluso promotores o eh, mm, comités promotores de este tipo de proyectos que nos permitan pasar de administración en administración y de garantizar que esto se pueda mantener en el tiempo. Todo este conjunto de apuestas nos permite poder decir que en este momento tenemos una propuesta de un plan muy ambicioso de infraestructura local para los territorios a nivel de UPL, pero que baja incluso a nivel de los barrios y que nos permite identificar y poder definir a qué llegaríamos, a qué tipo de ciudad llegaríamos en los próximos 15 o 20 años. Incluso esto puede tener un periodo de tiempo mucho más largo. Y que nos permita mejorar las condiciones locales en los territorios. ¿Cuál es nuestra idea entonces de proximidad en el marco de esto que les estoy contando? Tiene varias características. La primera es que se basa en tres estrategias principales y es generar nuevos o proveer nuevos espacios o nuevas zonas donde se puedan localizar soportes o de los que se necesitan en el territorio, mejorar los que ya existen, porque en muchos lugares del territorio o de los UPLs que tenemos en la ciudad tienen infraestructura, pero tienen infraestructura que es o subóptima o que puede tener, digamos, o puede albergar nuevos servicios o puede volverse multifuncional. Y la tercera estrategia que se vuelve muy importante es cómo se conectan todos estos espacios. ¿Para qué? Para que logremos esa apuesta de que las personas puedan tener a 30 minutos del lugar donde viven esos servicios que son básicos para la vida humana. Y esas tres estrategias
digamos, se manifiestan o se concretan en 5 dimensiones que son las que queremos acercar al territorio. El primero son los servicios del cuidado, los segundos son los servicios sociales. Acá hay una distinción importante. Al final se manifiestan en equipamientos en general en el territorio, pero nos interesa poder diferenciar esto porque unos están mucho más cerca de la educación, la salud, el bienestar y la integración social, y los otros son más relacionados con la administración, la justicia y el gobierno que se necesitan en los territorios. El tercer elemento son los espacios públicos locales, el cuarto elemento son la movilidad local y el último elemento son los entornos productivos locales, porque parte de la apuesta también implica mejorar aquellas condiciones que requieren la generación de nuevas actividades productivas y de potenciar lo que ya existe en el territorio para garantizar que esos corazones económicos que existen en estos territorios puedan generar mayores empleos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener unos entornos muchos más vitales, mucho más seguros, mucho más accesibles y accesibles a las personas, y que las personas realmente puedan ahorrar tiempo para, digamos, acceder a todos estos servicios. Entonces, esta es nuestra apuesta de proximidad, de cómo acercamos esto a los territorios, y esto tiene diversas formas o diferentes modelos que hemos implementado en cada una de nuestras UPLs. Hay ya algunos proyectos que se han venido, digamos, estructurando y que se han venido recogiendo en las UPLs, como por ejemplo el proyecto integral de revitalización en el ámbito del cable aéreo de San Cristóbal, que ha venido haciendo la Secretaría Distrital de Hábitat, y que tiene este enfoque de proyecto integral de proximidad que agrupa diferentes entidades públicas y que lo que permite es mejorar un territorio completo, garantizando estos elementos del cuidado, de los servicios sociales, del espacio público, de la movilidad local y el mejoramiento de los entornos productivos locales. Entonces, digamos que hemos venido trabajando en paralelo, definiendo la formulación de proyectos integrales de proximidad, pero también concretando y desarrollando proyectos que podrían ser piloto de esta propuesta que tenemos en discusión en este momento. ¿Cuál es el modelo? Entonces, con base en estas 5 dimensiones y entendiendo las lógicas que tenemos en cada uno de los territorios, pues se definieron como herramienta para lograr la proximidad en los territorios lo que hemos denominado proyectos integrales de proximidad, que pueden ser o circuitos, o ejes, o núcleos, o redes, o un tema que se ha denominado umbral, cuando se relaciona lo urbano y lo rural. Y alrededor de cada uno de estos modelos se localizan una serie de acciones que hemos definido, que al final se concretan o en reservas cuando es necesario gestionar suelo, o en recualificación de elementos que hoy ya son públicos y que necesitan una transformación importante. Entonces, en cada uno de esos proyectos de proximidad que se definen en función del análisis del territorio, pues definimos cuáles son esas acciones que se requieren, se territorializan, se cuantifican y se vuelven como el lugar en donde esperamos que la inversión pública se materialice y se territorialicen las apuestas y grandes estrategias del plan de ordenamiento territorial, como lo fueron las apuestas del plan maestro del cuidado, los elementos locales o de proximidad del plan maestro de movilidad y esos proyectos, digamos, genéricos y apuestas que dejamos en el plan de ordenamiento territorial. Y asociado a esto, estamos también haciendo un análisis mucho más, digamos, detallado de la malla vial intermedia que necesita de soporte todos estos proyectos integrales de proximidad. Entonces, de manera esquemática, partimos de las estructuras que tiene el territorio, que pueden ser o las grandes vías o la estructura ecológica principal, incluso los grandes equipamientos, la identificación de esas zonas o corazones productivos
o zonas de generadoras de empleo y y con los análisis que se han hecho, caminando los territorios, hablando con las personas, haciendo talleres de co-creación y trabajando con las diferentes entidades, hemos identificado que son esos proyectos que permiten conectar esa estructura local y complementar lo que ya la ciudad ha venido haciendo y que permita facilitar esos procesos o esa movilidad que hay en el territorio para que las personas, en efecto, puedan lograr, digamos, acceder a estos servicios. Cada uno de los proyectos integrales de proximidad pues, se adaptan al contexto en el que se localizan y consideramos que son unos importantes estrategias de transformación en el entorno porque mejora, distribuye y complementa los elementos que existen en el territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo vamos a ver ahora en varios de los ejemplos que les voy a mostrar, identificamos qué es lo que hace falta conectar en ese territorio para garantizar esas condiciones de proximidad e identificamos esas acciones que se requieren dentro del territorio clasificadas en las 5 dimensiones que les comenté hace un rato. Y alrededor de la identificación de todos esos proyectos integrales de proximidad, se agrupan tanto en las UPLs o en los sectores que hemos definido y en los que hemos, digamos, separado la ciudad, que se nos vuelven como unas zonas de gestión y de priorización de la inversión. Y esto se nos vuelve un poco como una caja de herramientas que nos permite identificar esos ámbitos en donde hemos identificado acciones requeridas en el territorio y que se articulan o se deberán articular en el momento en que ya se estructuren y se diseñen, o se diseñen y se estructuran con las herramientas que nos da el manual del espacio público recientemente expedido. Entonces, para la construcción de estos proyectos integrales de proximidad, hemos definido ya las 5 dimensiones que les he comentado y dentro de esas 5 dimensiones hay 28 acciones que nos permiten definir y nos permiten mejorar las condiciones en el entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos generación de nuevos parques, cualificación de parques, bosques urbanos, incluso acciones de mejoramiento de señalética o de mobiliario en el territorio, o de senderos que se requieren en las zonas, que articulen lo urbano y lo rural. Hay equipamientos nuevos, hay equipamientos por recualificar. También se han identificado algunos bienes de interés cultural, algunos que pueden servir para esto, para que sean nuevos equipamientos. Estamos hablando también de mejoramiento de redes peatonales, de calles, nuevas propuestas, de cicloalamedas, de calles completas en donde modificamos todas esas franjas funcionales que tienen al interior para mejorar las condiciones de reverdecimiento. Estamos hablando también de mejoramiento de calles comerciales en el sentido no solamente de mejorar andenes, sino de mejorar señaléticas y otras infraestructuras que se necesitan para potenciar esas actividades económicas, también corredores de turismo que también implican mejoramiento no solamente de señalética, sino equipamientos o intervenciones en el espacio público afines a los turistas, etc. Este es el tipo de acciones que hemos definido y que hemos identificado en cada uno de los territorios. Y entonces, la puesta en marcha de esto, antes de ver un poco los resultados, nos permite identificar acciones que debemos lograr articular para que estos proyectos integrales de proximidad se vuelvan una realidad. Como lo he venido diciendo, todos estos proyectos se vuelven una forma de priorizar la inversión. Y la gran apuesta es que la inversión pública que se requiere de aquí en adelante pueda ser direccionada a estos lugares. El plan maestro del cuidado que se está expidiendo en este momento tiene las apuestas para los próximos 15 años que se requieren en esta ciudad para mejorar la prestación de servicios sociales y del cuidado en la ciudad. Las unidades de planeamiento local
están definiendo en dónde se deberían concretar esas apuestas. Entonces, el trabajo articulado que hicimos entre la definición de esas apuestas del plan maestro y la localización de los suelos debería guiar lo que las entidades sectoriales encargadas de la prestación de la educación, de la integración social, de las manzanas de cuidado, etcétera, localicen sus inversiones en esos territorios. Esa es la gran apuesta para que este tipo de propuestas funcionen. De igual forma, en el plan de ordenamiento territorial, por hacer otro ejemplo, definió una cantidad de kilómetros de ciclorrutas que se necesitaban en el territorio para conectar y, digamos, lograr tener un sistema en bici, pues sea una alternativa real en la ciudad o que complemente lo que ya existe. En las UPLs se territorializó esa apuesta y se priorizaron esos sectores que complementan y ayudan a mejorar esas condiciones de movilidad local. Y así hicimos con cada uno de los sectores. Se priorizaron dentro de las metas del plan de ordenamiento territorial. También hay una cantidad de espacio público que se requiere concretar a lo largo de la vigencia del plan de ordenamiento territorial. Y en las OPLs se identificaron tanto esos nuevos parques que se requieren en el territorio para mejorar las condiciones de encuentro en lo local y la recualificación de aquellos que nos permiten, por ejemplo, consolidar nuevos bosques urbanos. Entonces, de alguna forma, estamos uniendo las apuestas que tiene la ciudad, que están clasificadas, que por supuesto necesitan, digamos, de fuentes de financiación ciertas que deberían estar materializadas en los siguientes planes de desarrollo, pero que la apuesta es esta. Los sectores deberían priorizar estos territorios que se están identificando, para así tener una planeación de la inversión en función de estas necesidades y que podamos ver de manera articulada la inversión que sectores y localidades hacen en cada uno de estos barrios. Se han identificado otras fuentes, digamos, que se pueden articular a a la financiación de estos proyectos, como presupuestos participativos, como posibilidades de incluir algunos mecanismos de captura de valor, de APPs y de otros que hemos venido trabajando para lograr que estos proyectos puedan tener, digamos, mecanismos y fuentes de financiación ciertas. Implica también una acciones de coordinación interinstitucional importantes para que se pueda dar. Eh, Al principio Giovanni decía que esto puede ser un sueño de ciudad y un sueño de ciudad también implica pensarse en cómo es la gobernanza para trabajar de manera mancomunada entre los diferentes sectores. Ustedes y pues en la experiencia que nosotros hemos tenido, lograr sacar proyectos interinstitucionales es complejo, pero eh, apostamos a que esa es la forma más eficiente de sacar adelante un territorio. Entonces, hay unos esfuerzos importantes en términos de gobernanza y de articulación entre las diferentes entidades para lograr que proyectos como estos salgan adelante. Un ejemplo, como ya lo mencioné, es el que se está haciendo al lado del cable aéreo, que ha implicado pensarse en cómo se articulan los recursos, quién los administra, de dónde viene la plata, cómo se articula el diseño, la construcción, la ejecución de diferentes etapas de diferentes etapas del proyecto, entre equipamientos, parques y vías, etcétera. Esto digamos que necesita un engranaje. Hemos venido dando pasos, pero es necesario seguir consolidando, seguir consolidando esta, esta posibilidad. Eso implica también unos mecanismos de seguimiento y evaluación importantes y de poder medir cada uno de estos avances que estamos logrando. La clasificación que tenemos de las acciones y de las dimensiones que les mostré hace un tiempo, hace un par de diapositivas, tiene una articulación importante con la estructura del plan de ordenamiento territorial y aportan a uno o varios indicadores
que ya definimos en el plan de ordenamiento territorial. A lo que voy es que hay un esfuerzo también por montar un sistema de seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial que nos permita tener un vínculo entre todas estas apuestas y es poder hacer seguimiento a la inversión y a que en efecto esos indicadores que queremos mejorar pues tengan una forma en que se midan. Y asimismo, pues se utilizan una serie de herramientas como definir zonas de reserva de suelo en aquellos lugares en donde estamos localizando o equipamientos o parques nuevos. Estamos también identificando zonas receptoras de obligaciones urbanísticas que puedan generar esos traslados entre lugares que permite el pago compensatorio de obligaciones y que se puedan pagar, digamos, en estos ámbitos de los proyectos integrales de proximidad. Le estamos apostando también a optimizar el suelo público que hoy existe para que realmente logremos utilizarlo al máximo, no solamente con la mayor cantidad de servicios que se pueda, sino en periodos mucho más largos que nos lleguen a utilizaciones de 24/7 del territorio. También, digamos, es necesario empezar a usar o seguir usando instrumentos como anuncios de proyectos de utilidades públicas y adicionalmente, estas decisiones que se toman en las unidades de planeamiento local se vuelven en determinantes de otros instrumentos de planificación como actuaciones estratégicas, como planes parciales y que, digamos, deben articularse a los planes especiales de patrimonio y los otros instrumentos derivados que tenemos dentro del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es, para entrar un poco en materia de lo que hemos venido haciendo? Se definieron para toda la ciudad. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí, señora, fuerte y claro. Vale. Se definieron 160 proyectos integrales de proximidad en las 33 UPL. Se clasificaron en corto, mediano y largo plazo, revisando cuál es su prioridad. Cada uno de estos proyectos integrales tienen unos costos preliminares a nivel de perfil de proyecto que nos da una idea o una dimensión de lo que podría costar cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene territorializada las acciones que se deberían desarrollar para concretar esta apuesta de proximidad que les he venido contando. Estos es como los resultados que podríamos obtener en el momento en que se concrete, eh, si logramos concretar las apuestas de las unidades de planeamiento local, y es ese sueño de poder aportar a el equilibrio territorial. Digamos que sin entrar en términos cuantitativos que también podemos discutirlos, pero redistribuir los soportes urbanos en el territorio, especialmente en las zonas periféricas, fue una de las grandes apuestas y lograr concretar esto pues nos permitiría que en el suroccidente, en el suroriente y en el noroccidente se pudieran aumentar de manera importante los soportes para espacios públicos, para equipamientos y aumentar, digamos, la cantidad de conexiones, digamos, de movilidad que hay en este territorio. Se apuesta por la generación o el mejoramiento de 608 hectáreas de parques en los próximos 15 años, 180 hectáreas de equipamientos nuevos, 280 kilómetros de calles completas y, perdón, estoy leyendo el total, son los negros, lo rojo es lo que se invertiría en las zonas deficitarias, lo verde es lo que se invertiría o lo que se mejoraría en las zonas que son superhabitarias y lo azul es lo que se invertiría y se desarrollaría en las zonas rurales. Y las negras serían el total de lo que le estamos apostando con las, digamos, formulación de las UPLs. En este caso, en espacio público, le apostamos a 730 hectáreas nuevas de espacio público, en servicios sociales y del cuidado, 230 hectáreas de
nuevo suelo para equipamientos, 401 kilómetros de malla vial local y 52 kilómetros que nos permitan mejorar los entornos económicos locales. Estos son es una gran ambición, es un gran sueño y lo que nos parece muy importante es empezar a, eh, a ejecutarlo y a ponerlo sobre la mesa y que se vuelva una hoja de ruta para lo que viene aquí, de aquí en adelante, para la ciudad. Así como hemos estado discutiendo sobre las grandes estructuras que necesita la ciudad para conectarse y para mejorar la estructura general de la ciudad, es necesario pensar también en la estructura local que nos permita mejorar las condiciones de los barrios. ¿En qué vamos con los UPLs? En este momento estamos en proceso de expedición de decreto. Entre el 4 y entre el 4 y el 21 de agosto se publicaron en la plataforma LegalVox. Se ajustaron las observaciones que recibimos, que en total fueron 214 observaciones, que cada una de ellas componen un poco de 3 o 4 preguntas. Y el 20 de septiembre hemos remitido a la jurídica distrital los 7 proyectos de decreto y esperamos que a final de octubre se puedan expedir los decretos. Este es un ejemplo, digamos que por sector de lo que hemos venido haciendo. Este es el sector de centro ampliado, en donde se identifican, acá está muy pequeñito, no es la mejor escala para definirlo, pero donde se definen 21 proyectos de proximidad. Y lo que nosotros esperamos es que se puedan identificar esos tipos de corredores, por ejemplo, identificar dónde se debe reverdecer, cómo se articulan las grandes estructuras, cómo se pueden superar esas barreras que nos están dando las estructuras en el centro ampliado, como lo son las grandes vías que tenemos en el territorio. Y en cada uno de los sectores hemos identificado cuáles son esas grandes apuestas que tenemos y que nos interesa poder concretar. Entonces, cada una de estas planchas que les voy a compartir para que lo tengan y lo puedan ver como en mucho más detalle, pues lo hemos hecho para cada uno de los territorios. Este, por ejemplo, es el sector norte, que incluye 6 UPLs de la zona desde la 70, desde la 100 hacia, hacia, hacia el norte de la ciudad. Tiene un proyecto como representativo que se ha venido trabajando también con la comunidad y que ha sido uno de los grandes compromisos que ha adquirido esta administración, y es la consolidación del bosque Santa Elena. Esto implicó la definición y la redefinición de unas zonas de reserva que estaban marcadas en el plan de ordenamiento territorial y que nos permite crear el bosque urbano lineal más grande que tendrá la ciudad, mucho más grande incluso que el Virrey, que es el que hoy existe y que reconoce lo que ha venido haciendo las personas y las comunidades en este territorio. Este es uno de esos proyectos que nos parece muy interesante, y es que alrededor del bosque Santa Elena se definen no solamente cómo deben ser los pasos sobre un bosque urbano, sino cuáles son los equipamientos que se tienen que localizar alrededor, no solamente para activar los bordes de estos territorios lineales de bosque, sino para acercar justamente los servicios que se requieren en este territorio. En este caso y en este sector tendríamos 60 parques nuevos, tendríamos la identificación de unas rutas del cuidado que nos permite articular los equipamientos que ya hay hoy en el territorio y una definición de nuevos equipamientos en este sector. Asimismo tenemos noroccidente. Noroccidente es el sector de la ciudad, pues compite con Bosa por ser el sector más denso de la ciudad, que tiene también unos déficits importantes. Y, por ejemplo, en un sector como este, la cantidad de suelo que se requiere para incorporar o para desarrollar nuevos soportes urbanos es importante. Entonces, parte de la identificación que se hizo dentro del análisis de noroccidente fue cómo lograr alrededor
de la conexión de dos humedales que tenemos en este territorio que corresponde a Tibau. Nuevos equipamientos y nuevos parques. En este caso, por ejemplo, se generarían 129 parques nuevos, 82 parques reverdecidos, 4 parques urbanos que se requieren en el territorio y 64 de los parques que existen pues se reverdecen y se mejoran. También tenemos 103.86 kilómetros de vías mejoradas en sus perfiles, siempre, digamos, en función de garantizar la conexión peatonal y en bici de estos territorios. Esto también tiene un trabajo importante que hicimos con la comunidad muisca que habita principalmente en la UPL El Rincón y específicamente en el barrio Rincón de Suba. Y es que en este territorio hay una serie de sitios sagrados que se reconocen en el territorio y trabajando con ellos definimos dos proyectos integrales de proximidad que tendrán un enfoque muy relacionado con esa comunidad y con equipamientos que se requieren, digamos, y que tendrían como esa doble reconocimiento de la cosmogonía muisca y de las necesidades del resto de la población que hay allí. Entonces, por ejemplo, este proyecto integral de proximidad, que es el Camino del Indio de Suba, reconoce esos sitios sagrados, reconoce equipamientos alrededor de esos sitios sagrados, reconoce esos parques y esas zonas de encuentro que se requieren en este territorio y reconoce, por ejemplo, qué tipo de materialidad deberían tener estos elementos para lograr no solamente eh, honrar estos sitios sagrados, sino potenciarlos y protegerlos. Entonces, esto es parte del ejercicio que hemos venido haciendo y cómo se articula con diferentes poblaciones en el territorio. Este es suroccidente, que es otro de las zonas más densas de la ciudad, que tiene una zona con hídrica muy importante y parte de los proyectos que se definen están alrededor de estas estructuras hídricas y que permiten justamente identificar no solamente, sino mejorar esas condiciones de espacio público que son tan deficitarias en este territorio y en este también trabajamos con una comunidad muisca alrededor principalmente de este proyecto del Paseo Techovita para reconocer algunos sitios sagrados y para articularse con algunos de los trabajos que ellos ya venían haciendo y de las concertaciones que ellos venían haciendo alrededor de formulación de algunos planes parciales que están en este territorio. Suroriente, Suroriente es un territorio que tiene unas particularidades importantes y es que es un territorio de fragmentos eh, que deja la topografía tan compleja que tiene este territorio y que al final todas las fuentes hídricas que tienen pues se vuelven como los lugares de oportunidad para la definición de los proyectos integrales de proximidad que estamos definiendo en este territorio y es recuperando las quebradas que logramos no solamente mejorar los indicadores de espacio público, sino de localizar nuevos equipamientos que den frente a estos territorios hídricos y que, pues digamos, mejoren estas condiciones. Ya se ha venido haciendo algunos ejemplos interesantes en esta zona. Hemos estado, digamos, recorriendo no solamente los proyectos y las intervenciones que ya ha hecho la administración, sino también las iniciativas comunitarias que se están haciendo y que se están articulando estos proyectos, que en específico en esta zona están relacionadas con bosques urbanos, con huertas urbanas que se hacen en estas zonas que se recuperan de las quebradas. Entonces, digamos que hay ciertos elementos en el territorio que estamos logrando. Y son proyectos que estamos desarrollando en la ruralidad y creemos que es una gran apuesta porque a pesar de que el sector rural es tiene la mayor extensión de nuestra ciudad, pues siempre está un poco rezagada frente a las necesidades que necesita en su infraestructura y acá hay una apuesta importante por acercar
los territorios. Por supuesto, la medida de los 30 minutos en la ruralidad se vuelve un poco más, digamos, difusa, pero lo que sí nos interesa es pensarnos en cómo se acercan los servicios, que muchos de estos tendrán que ser itinerantes en zonas como cerros, que su corazón son conservar este elemento tan importante como los cerros a través de senderos y algunas intervenciones muy, muy puntuales en donde el fallo de los cerros no lo permite. También estamos en Usme y en toda la cuenca del Tumpuelo, cómo logramos hacer unos circuitos del cuidado alrededor de todos los centros poblados, cómo se localizan los nuevos equipamientos que se requieren para, las personas que viven en estos territorios, cómo se complementa la malla vial terciaria en estos territorios y cómo se definen esas franjas funcionales que requieren estas zonas. Y estamos en el Sumapaz también, que es una población dispersa, pero que necesita articular los centros poblados que tenemos en estos territorios y garantizar la continuidad principalmente de la malla vial terciaria en estos territorios. Entonces, digamos que dentro de todos estos proyectos tenemos una diversidad importante, pero lo que se nos vuelve como, digamos, la hoja de ruta para lo que viene de aquí en adelante. Creo que tengo un par de minutos más para hablar sobre rápidamente cómo se ve con un detalle un poco mayor una UPL, digamos, de este gran panorama que les estoy mostrando. Este sería como el detalle de Occidente, en donde justamente lo que estamos tratando es de conectar en sentido contrario a las grandes infraestructuras que ya tenemos en el territorio y nos permite identificar acciones como estas. Entonces, estamos identificando cuáles son las vías que tenemos que intervenir, cuáles son las vías que tenemos que renaturalizar, cuáles son las zonas de reserva que tenemos que dejar para localizar nuevos equipamientos y cuáles serían esos equipamientos. Se identifica adicionalmente que se debería hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y se identifican también cuáles serían las entidades que tendrían que articularse para desarrollar este tipo de proyectos. En este caso, en esta UPL estaríamos hablando de 3 proyectos que son circuitos principalmente y que se articulan alrededor de unas vías principales y en cada uno, pues digamos, de sus conexiones principales tienen la localización de equipamientos que existen o que en algunos casos es necesario generarlos como nuevos. Y acá están, digamos, cada uno de estos proyectos integrales de proximidad tienen cuantificadas las acciones específicas que se desarrollan en cada uno de ellos y pues que nos permiten saber cuánto podría llegar a costar y cuánto o a quién se requiere para la participación en cada uno de ellos. Y por supuesto, para cada uno de las UPLs y por supuesto de los sectores, pues hacemos unas proyecciones de lo que le implicaría a cada uno de estos territorios si se concreta en el territorio lo que estamos planteando. Y por ejemplo, en este caso de esta UPL del Salitre, la apuesta es que el 98% de la población, una vez se ejecuten los proyectos, pues tendrá máximo a 15 minutos y a pie, no solamente áreas generadoras de empleo, sino tendría una manzana del cuidado más, 182 parques y 56,91 kilómetros de simple infraestructura. Esto es, digamos, un poco de manera general lo que hemos venido haciendo. Toda esta información está en este momento, pues, digamos, la tenemos en planeación. Esto tiene unas GDBs completas de cuáles son las acciones en cada uno de los territorios, tiene algunos, digamos, descripciones y unos perfiles de proyectos de cada uno de ellos, está cuantificado, tiene los planos de detalle, tiene las reservas que se deben o que, pues digamos, vamos a declarar en cada uno de estos territorios, está priorizado, está identificado
entidades, mejor dicho, tiene un grado de información muy importante que le puede permitir a la siguiente administración poder tomar decisiones sobre las necesidades y cómo mejorar las condiciones locales en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias por sintetizar el plan más grande que hemos visto de obra pública para esta ciudad en solamente 40 minutos. De verdad, todo un reto y le agradecemos muchísimo. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, si te parece. Y antes de darle la palabra a Valentina, que ya nos hizo una pregunta en el chat, tengo un par de preguntas que ya me enviaron por nuestro WhatsApp y tiene que ver con la vinculancia de este decreto. En poco menos de 2 meses, esta ciudad sabrá efectivamente la próxima administración. Y nos preguntábamos qué tiene que recuperar esta nueva administración de ese decreto. ¿Va a tener opción de escoger los proyectos o cómo efectivamente la nueva administración que llegue deberá abordar una priorización que mostraste en una de esas diapositivas, o cómo va a ser, o simplemente puede decir, no, eso lo puede hacer la próxima administración? ¿Cómo este decreto articula efectivamente el ritmo de estas intervenciones? Nosotros dentro de la propuesta de reglamentación de IPL hemos identificado como prioridad corto, mediano y largo plazo en función de análisis que se han hecho en el territorio y digamos que eso queda estipulado. Sin embargo, dependiendo de los enfoques o de las apuestas que tenga cada administración, pues podrá cambiar la prioridad. Lo que quisiéramos es que se tuviera en cuenta este gran plan de obras de la localidad, de las unidades de planeamiento local que se está proponiendo. Y esa es una apuesta, y como tú dijiste al principio, ese es el gran sueño. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido trabajando en la estructuración de cómo se articula la planeación de la inversión, la planeación territorial y las políticas públicas, que es como el gran reto. Todas estas decisiones de la planificación territorial tienen una situación, y es que dependen de los recursos que los planes de desarrollo definan para cada una de ellas. Y en muchas ocasiones en nuestra ciudad ha pasado que cada quien define y se olvida de esa planeación que hemos hecho por mucho tiempo. De alguna u forma podemos decir que el plan de ordenamiento territorial ha ido por un lado y los planes de desarrollo han ido por otro. ¿Cómo acercar eso? Es la tarea que nos hemos puesto y que esperamos llegar a algunos acuerdos, que también, quiero decir, no es tan fácil. Entonces, una de las propuestas que tiene este decreto y otros que se están cocinando es que la formulación de los planes de desarrollo deben tener, digamos, una consideración y una especie de aval, si se quiere, de la Secretaría Distrital de Planeación, que verifique que lo que se está proponiendo tiene una correspondencia con la planeación territorial. Y ese sería un primer paso y sería un paso importante que hemos un poco olvidado en el momento en que planeamos la inversión. Ese es un primer tema, justamente para poder agrupar. También estamos apostándole a incluir metas trazadoras que nos permitan ver como la globalidad de un proyecto integral de proximidad y que se pueda ir midiendo y que se pueda ir, digamos, haciendo seguimiento e invirtiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de de las administraciones que están en el territorio. Eso implica un compromiso importante que no es tan fácil, lo tenemos claro, pero por lo menos quisiéramos dejar esa estructura un poco montada como una apuesta y una propuesta para las administraciones
siguientes. Y consideramos que una parte importante para que esto funcione tiene que ver con las ciudadanas y los ciudadanos de esta ciudad, porque muchos de estos proyectos han sido construidos por las personas, entonces esperamos que haya cada vez más comités promotores que hagan veeduría y que hagan, digamos, seguimiento a la inversión que se hace en los territorios. Creemos que entre más información, entre más claridad y entre más, digamos, se pueda divulgar este tipo de cosas, puede ayudar también a que esto pueda funcionar. Entonces, sí hay posibilidad de modificar la prioridad justificada, pero lo que nos interesa es que se pueda mantener el plan eh, eh, en las siguientes administraciones. Excelente, dos mecanismos con los cuales estaremos muy atentos y sobre todo el sector contratista, que aquí tenemos un sector contratista que puede hacer todo lo que usted mostró, tanto edificaciones como proyectos de paisajismo, como proyectos de ciclorrutas, de movilidad, a que efectivamente podamos incluir ese aval y esas metas de seguimiento. Muchas gracias, Natalia. Vamos a darle la palabra a la directora jurídica de Camacol, Laura Rojas. Muy bienvenida, adelante con su pregunta. Hola Nata, ¿ahí me oyen? ¿Ahí me oyes Sí, bien? perfecto. No, pues muy interesante, digamos, la información que nos muestras, porque creo que, digamos, que el ejercicio juicioso que ustedes hicieron fue como en detalle coger cada UPL y revisar esos indicadores de esa caja de herramienta maravillosa que nos mostraste. O sea, eso implica como unos estudios de detalle, ¿verdad? Que utilizaste con esa caja de herramienta de mirar cómo está la malla vial local, cómo está el espacio público, cómo estamos de equipamientos en ese cuadrante que tú llamaste o circuito o eje o núcleo, ¿sí? Entonces, digamos que entiendo que de ese análisis de todo un equipo allá en planeación, pues buscaron en detalle era identificar un diagnóstico, que es como yo lo estoy viendo, ¿verdad? Donde a partir de ese diagnóstico ustedes establecieron qué se necesitaba en cada uno de los ejes, ¿verdad? En los ejes que en los 5 ejes, que eran servicios de cuidados sociales, espacio público, movilidad y demás. Pero digamos que la primera pregunta que hace Joanny es muy interesante porque uno lo que quisiera es, tú dijiste, cómo lo vamos a materializar, ¿correcto? Porque digamos que ya está diagnosticado cada una de esas UPLs. Mi pregunta era frente a las 7. Digamos, hoy ya tenemos 7 que tenemos sobrediagnosticadas, ya tienen indicadores, ustedes miraron esas cajas de herramienta y demás. La pregunta es, ¿esas 7 se van a empezar a materializar sí o sí solamente en el plan digital de desarrollo? ¿O estas 7 ya entran con algún componente económico que se pueda ejecutar algo? ¿O todavía no? O sea, lo que te entendí es, lo primero, o sea, la mejor forma de materializarlos es hay varios ejes que acabas de explicar, pero dices, ¿cómo nos articulamos? Porque esto implica articularse financieramente y no solamente, digamos, con un presupuesto, sino con las demás entidades. Pero esas 7 que saldrían ya, digamos que en octubre es la apuesta porque salgan estas 7, ¿vamos a ver algo de las 7 o no vamos a ver nada de las 7? En este momento, Ahí, Nata, no te estamos eh, oyendo. hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ah, yo no la oigo. Esperen a ver. Sí, aló, sí, hola, señora, te ¿me escuchan? escuchamos, te Ok, escuchamos. digamos, los 7 decretos que salen son de los 7 sectores. Se van a Sí, reglamentar las 33 UPLs en 7 sectores, que son los sí. 7 sectores que les hemos mostrado. Eso sale ahorita. Es un plan de obras y lo que dice es, esto deberá ser articulado con el siguiente plan de desarrollo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos, digamos, generando para el empalme que vamos a tener en 2 meses, 3 meses, con el nuevo alcalde, porque solamente hay propuestas de masculinas en este caso, para el siguiente alcalde, decir, este es el plan y es lo que consideramos que debería pasar en el siguiente plan de desarrollo y ténganlo en cuenta cuando lo vaya a formular, ¿sí? Y la apuesta es cómo lograr que eso pase, va a ser en la discusión del plan de desarrollo. Ok. Algunos de estos, digamos, algunas de estas acciones, no un porcentaje importante, pues porque, digamos, es muy ambicioso. Algunos de estos ya se están ejecutando, como el que les mostré Sí, de el de San Cristóbal, ese San es uno. Cristóbal.
Ujú. Está mucho más avanzado también el de Potosí, digamos que tiene ya unos estudios, está en una fase mucho más adelante. Las manzanas del cuidado, que ya hoy 20 están ¿en qué? En ejecución, eh, están incluidas dentro de PIPS, porque entendemos que la manzana del cuidado es la ancla de un proyecto integral de proximidad, pero para que se vuelva un proyecto integral de proximidad necesita mejorar su entorno. Entonces, digamos que ya hay unas acciones en varios de estos proyectos y nosotros recogimos en gran medida lo que pudimos de lo que ya estaban ejecutando las entidades y alrededor de eso planteamos o complementamos lo que se necesitaba. Y adicionalmente, hay acciones que se incorporaron también de las propuestas ciudadanas que se hicieron para presupuestos participativos que se votan ahorita en noviembre. Se articuló también con ese tipo de propuestas. Entonces, digamos que depende de cómo salga esa votación. Acciones definidas para estos proyectos integrales de proximidad en el marco de las líneas de inversión que tienen los proyectos participativos podrían asociarse. Nosotros identificamos que más o menos una 29 acciones de las que se van a votar están incluidas dentro de los proyectos integrales de proximidad. Y nosotros creemos que eso es lo que debería empezar a pasar, y es acciones que se puedan incorporar en proyectos en presupuestos participativos, que hay bastantes y que pueden ser muy interesantes, sean las que se elijan o que sean las, se llama propuestas elegibles en estos procesos. De igual forma que cuando se requiera hacer un traslado de una obligación, sea en el marco de estos proyectos integrales de proximidad. Que adicionalmente, si se requiere hacer algún tipo o alguna propuesta de, por ejemplo, contribución por valorización local, sea alrededor de estos proyectos integrales de proximidad y así sucesivamente. O sea, necesitamos poder articular diversos instrumentos y que adicionalmente pues se nos vuelva la hoja de ruta, ¿sí? Em, para la inversión de aquí en adelante. ¿Está cubierto todo el territorio? Por supuesto, se priorizaron algunos sectores que tenían más problemas que otros o más situaciones problemáticas que otros, pero pues digamos, está cubierto el 100% de la ciudad, identificando, digamos, situaciones. Estamos también previendo que pueden haber sustituciones o que pueden haber una serie de modificaciones de los proyectos dependiendo de lo que se van encontrando cuando se va estructurando, pero pues para nosotros esto se vuelve justamente eso, hoja de ruta. Y lo que viene en los próximos meses es cómo logramos presentar esto y llegar también, no sé si la palabra sea un acuerdo, pero por lo menos que esté sobre la mesa y que pueda ser útil para la siguiente administración. Gracias, Nata. Vale, muy claro. Muchísimas gracias, Laura, y clarísimo, pues, ¿cuánto contamos ahí? Como más de 89 billones de pesos que miraremos cuánto podremos hacer en los próximos 4 años. Vamos a empalmar con una pregunta muy tendiente ya efectivamente al acto administrativo y a esas zonas de reserva que mencionaba. Invitamos a la coordinadora jurídica de Camagol, a Valentina, para que nos aclare esta pregunta sobre cómo se van a tratar jurídicamente estas zonas. Yo interpreto, por ejemplo, cuándo efectivamente quedan esas zonas declaradas, cuando llegue el decreto o cuando llegue el proyecto. Valentina, ¿estás ahí? Gracias, Giovanni. Gracias, Natalia. Sí, la pregunta va dirigida un poquito a los efectos de esas zonas de reserva que tú nos planteabas en la exposición. Si se van a tratar igual que las afectaciones por obra pública que trata la ley novena, que se afecta al folio y pues se espera una posterior compra por parte del distrito o pues expropiación en su caso. Tiene diferentes, digamos, en el marco, este decreto se vuelve como se está articulando con el nuevo decreto de espacio público, con el 072, pues porque quisiéramos usar varias figuras para su gestión. Entonces, hay unas zonas de reserva en el marco, o se recogen muchas de las zonas de reserva que el plan de ordenamiento territorial ya tiene, además de lo que ya define la ley novena, que es clara,
En el plan de ordenamiento también, territorial también se dan unas condiciones de cómo usted puede entregar y cómo puede, si usted entrega el suelo asociado a algún proyecto urbanístico, cómo puede obtener, digamos, aprovechamientos asociados a esa decisión. Limita, por supuesto, el aprovechamiento en muchas en las zonas que se marcan como reserva tal cual, limita el aprovechamiento a unos índices, pues digamos, muy, muy bajos y muy, sí, muy bajos, mientras no se adquiere el suelo, pero también los vuelve zonas receptoras de obligaciones urbanísticas, que en algunos casos puede ser interesante para no solamente el cumplimiento de obligaciones en algunas zonas de proyectos urbanísticos que así lo quieran hacer, como que utilizar esa alternativa, sino para utilizar otros que están surgiendo derivados de la aplicación del 072 como sustituciones de suelo en varios lugares de la ciudad. Digamos que tenemos ese mecanismo y hay otros que se están señalando como de uso notorio, pues porque en la ciudad tenemos gran cantidad, pero gran cantidad de situaciones en relación con los espacios públicos. Entonces, hay unas zonas que se están señalando, porque también se hizo un análisis para definir dónde se necesitaban o cómo se declaraban o se localizaban estos soportes. Se hizo un análisis de si era uno público, de si tenía uso o no público, y pues en efecto hay zonas privadas que se están declarando como reserva. Entonces tienen como todas estas condiciones, pero sí, en efecto, hay sectores en donde se declarará una reserva y tendrá esa condición que tú estás diciendo. O sea, se limita el aprovechamiento, pero pues digamos, se abren también las posibilidades para que el distrito pueda obtener su. Ok, perfecto. Y eso será casuístico, dependerá, digamos, del caso a caso. Sí, 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 y tiene como un poco ese espectro, creo que no se me olvidó ninguno, pero creo que tiene un poco ese espectro que está mencionando. Y sí, es casuístico. Ok, Y también toca perfecto. decir algo, y también toca decir una cosa, donde hay más reservas es donde más déficit hay. Entonces, sí va a haber una diferencia enorme entre la cantidad de reservas que se están definiendo en el centro ampliado, que son bastante reducidas, porque la apuesta en centro ampliado es sobre todo recualificar lo que existe, pero por ejemplo, en noroccidente, en la zona de Rincón de Suba o de Tibabuyes, o en Patio Bonito, o principalmente esas son como las más complejas, pues ahí sí se está marcando pues mayor cantidad de suelo, porque es donde se necesita. Y la estrategia ahí principal es obtención de suelo. Listo, Natalia, gracias. Importante. Muchas gracias, Valentina, por esa pregunta. Importantísimo. En esa información, Natalia, vamos a poder obtener la GDB, ¿cierto? Toda la información cartográfica de esas zonas de reserva que se prevén, las vamos a poder encontrar en la información que nos mencionaste. Sí. Perfecto. Y tengo otra pregunta que tiene que ver más con no con lo que nos has mostrado, sino con lo que preguntan los afiliados de acuerdo a servicios públicos. ¿Cómo se articula el plan maestro de servicios públicos con las UPLs? ¿Va a haber algún tipo de adición a este tipo de obras? ¿Vamos a esperar que pueda haber una planeación frente a las redes matrices y a este aspecto de la ciudad? ¿O este plan maestro se trata aparte de lo que nos mostraste? Digamos que el plan maestro de Hábitat tiene bueno, yo les cuento un poco, realmente eso tendríamos que analizarlo más desde la Secretaría Distrital de Hábitat, que es el encargado. Yo solamente, digamos, transmito un poco la información que hemos venido trabajando. Ese tiene una apuesta grande, que más que con UPLs, que son intervenciones, claro, cuestan una cantidad de plata importante, pero son intervenciones mucho más pequeñas y mucho más puntuales en el territorio. Este plan maestro de servicios públicos está más articulado a las apuestas en las actuaciones estratégicas. Digamos, las actuaciones estratégicas sí se vuelven como una hoja de ruta para pensar dónde es que se deben transformar las redes. Claro, en las UPLs estamos proponiendo la intervención en la malla vial local principalmente.
¿sí? En todos estos proyectos integrales de proximidad. Lo máximo que subimos es intermedia en algunos casos, pero lo que se conecta es la malla local principal. Entonces, claro, se tendrá que hacer en función de la calle completa, modificar los servicios públicos que se requieran, pero digamos, como estrategia general de la ciudad, el plan maestro está más asociado a las apuestas de las actuaciones estratégicas que a las UPLs. Digamos que las UPLs es un poco más, ¿cómo diría? Como complementario a esa apuesta que determinante para la definición de cómo debe ser la transformación de las redes matrices de servicios. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia. Y bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No nos queda sino agradecerte la generosidad de este espacio, Natalia, y la explicación de uno de los aspectos más ambiciosos del POT y que, por supuesto, nos llena pues de mucha esperanza de que por fin vamos a tener una obra pública al detalle planificada. De verdad, muchas gracias por allegarnos toda esta información, por responder las preguntas que tenía nuestro equipo y estaremos atentos a enviar esta grabación de esta sesión, la información que nos ha presentado, la presentación que nos acaba de dar Natalia y con los links donde podemos encontrar la GDB y todas esas informaciones cartográficas que a octubre van a quedar efectivamente en el decreto que expide las UPLs. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima Escuela POT el 4 de octubre, que va a tener de nuevo la participación de Secretaría de Planeación explicándonos las nuevas tipologías de vivienda en el POT. Vamos a hablar de vivienda productiva, de vivienda con servicios y no se la pueden perder. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y pues cualquier cosa que requieren, como siempre saben, las puertas están abiertas para responder todas sus inquietudes. Feliz tarde para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias, Nata. Feliz tarde a todos.